Buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho, y del doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de nuestra división de Universidad Abierta, les damos la bienvenida a nuestra presente conferencia Empoderamiento, mitos y realidades, la cual será impartida por la maestra Miroslava Pineda Zúñiga. Por favor, demos un aplauso de bienvenida a la maestra. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer a las autoridades de nuestra Facultad de Derecho por brindar esta oportunidad y espacio para poder hablar de un tema que pareciera que está de moda, porque siempre que escuchamos hablar sobre el género, por ejemplo, nos hablan sobre empoderamiento de mujeres, hablamos de empoderamiento cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de empoderamiento cuando reseñamos o vemos la evolución social. Entonces, es importante que nosotros entendamos qué es realmente el empoderamiento y cómo es que este empoderamiento se va a lograr, ¿sí? Sí quisiera de primera instancia también señalar que aunque el tema de empoderamiento casi siempre va enfocado a mujeres, en esta ocasión voy a tratar de hacerlo un poco más inclusivo, en donde voy a tratar de hablar de cómo se vive el empoderamiento también relacionado con los hombres, ¿sí? Entonces, por eso el título de la ponencia no es empoderamiento de mujeres, como regularmente escuchamos, o empoderamiento en la sociedad de las mujeres, sino simplemente qué es el empoderamiento y esos mitos y realidades que están alrededor de esta figura, ¿sí? Vamos a empezar con un poquito de conceptos para tratar de ver cómo es que el empoderamiento se analiza desde la doctrina, porque al igual que la mayor parte del conocimiento que se adquiere, lo que se vive dentro de la teoría y lo que se vive en la práctica, puede llegar a tener una gran diferencia, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de empoderamiento, el concepto realmente es muy sencillo. ¿A qué se refiere empoderarse? Al proceso de adquisición de poder, pero específicamente hay que señalar tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Esto va a ser un parámetro importante para nosotros, porque cuando hablamos de empoderamiento, regularmente nosotros nos vamos solo a la parte colectiva y a la parte económica, pero no acabamos de entender que el empoderamiento en la parte individual es realmente la base. Si nosotros no adquirimos ese poder en la parte individual, no vamos a poder lograr transmitirlo en la parte colectiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos empoderamiento, estamos hablando de adquirir un poder que vamos a ejercer en lo individual y en lo colectivo. ¿Cómo es esta adquisición del poder en lo individual? Bueno, significa de primera instancia mayor autonomía, capacidad de autodeterminación y obviamente los medios que nos permitan a nosotros ejercer una elección libre en la vida. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Cuando denominamos autonomía, es el concepto que más nosotros relacionamos con lo que son políticas públicas del gobierno cuando dice, ¿quieres hacer o quieres lograr el empoderamiento? Darles una fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque si están empoderadas las personas es porque ellos tienen los ingresos para poderse desarrollar. En el caso de las políticas públicas encaminadas al empoderamiento de la mujer, es lo que ustedes han escuchado cuando se les dan apoyos para poner un negocio, ¿sí? Esa autonomía es cierta, se necesita, pero también dice autodeterminación, y este es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros para lograr el empoderamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ni siquiera sabíamos que nos teníamos que autodeterminar. La mayor parte de las personas nos desarrollamos en el día a día durante nuestra vida de conformidad a los parámetros que se nos han impuesto socialmente. Esos parámetros que vienen desde casa, en donde nos dijeron cómo nos debíamos de comportar, qué querían que estudiáramos, a qué edad querían que nos casáramos,
qué era lo correcto para tener hijos, cómo tenías que educar a tus hijos, cómo te tienes que comportar en el trabajo, ¿sí? Cómo debes de ser con tus amigos, qué amistades debes de tener y cómo debes de vivir el día de mañana que te retires. Todo eso, aunque nosotros decimos, lo elegimos, la realidad es que la mayoría de nosotros somos el resultado de lo que nos enseñaron y de lo que nos impusieron, ¿sí? Hay muchas personas que estudian una profesión y que después les preguntan, ¿y por qué estudiaste la carrera? Porque mi papá me dijo, porque mi papá ya era abogado, porque mi mamá me dijo que era la que me iba a dejar el despacho, porque todos mis hermanos eran abogados. Y entonces comienzas a decir, ¿realmente tú querías estudiar Derecho? No, yo quería estudiar esto, yo quería estudiar Medicina, Filosofía, Música. Ese es un problema de autodeterminación. No elegí qué quería hacer en mi vida. ¿Por qué te casaste a los 20? Es que en mi familia todos se casaban a los 20. ¿Pero tú por qué te casaste? Pues porque si no me casaba a los 20 iba a ser la quedada. ¿Por qué tuviste hijos? Pues yo no quería hijos, pero me dijeron que tenía que tener hijos cuando estuviera joven para que después no pareciera su abuelita. Y entonces pequeñas frases que vivimos día a día nos pueden demostrar que la mayor parte de la sociedad, no importa si son hombres o son mujeres, en realidad no realizan esa autodeterminación en su vida. Son el resultado de un proceso social que viene desde la familia, reitero, después la escuela, el trabajo, los amigos. ¿Sí? Entonces, en la parte individual, eso es algo que tenemos que nosotros buscar, la capacidad de autodeterminarnos. Y medios que permitan gozar de una elección en la vida. Reitero, no solo medios económicos, aquí sí viene un poco la parte académica, medios que me permitan desarrollarme en una actividad que me gusta o en un oficio que me gusta, medios que me permitan a través de acercarme a personas que sean acorde al estilo de vida y conforme a las expectativas que yo tengo. No solamente van enfocados a los medios económicos. El empoderamiento colectivo. Aquí lo podemos definir como la capacidad de un grupo que puede desarrollarse para influir en cambios sociales con el fin de alcanzar una sociedad justa e igualitaria. Últimamente lo hemos visto mucho en el tema de las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué es entonces el empoderamiento colectivo? Que yo puedo participar con una actividad o con una idea o con un comentario dentro de mi sociedad a favor de un cambio, ¿sí? Esto nos va a llevar, como les decía, a unirnos a otras personas que tienen afinidad a nuestro propósito. Y lo que se busca empoderar son grupos sociales o grupos en un momento dado con un objetivo común. Es lo que encontramos, por ejemplo, con el grupo de las feministas. Ellas buscan empoderar a las mujeres porque tienen un objetivo común, porque ellas lo que buscan es una igualdad. Pero no solamente se trabaja en lo individual, se trabaja como colectivo, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar nosotros como un empoderamiento colectivo. Ahora, el proceso del empoderamiento va más allá de que yo les diga vamos a tomar una conferencia o vamos a tomar un taller. El proceso de empoderamiento incluso primero nos lleva a entender cuáles son, ¿sí?, los niveles de poder que podemos ejercer. Y esto nos lleva entonces a una clasificación en donde nos dicen poder sobre. ¿Qué es el poder sobre o nuestro primer tipo de poder? El poder sobre es esa relación que conocemos de dominio o de influencia o de guía que podemos generar sobre otra persona. Si nosotros lo traducimos a lo que vivimos día a día, el poder sobre es el que se ejerce dentro de las jerarquías, ¿sí? Esos jefes o jefas que tienen ustedes ejercen un poder sobre. Ustedes como padres o madres ejercen un poder sobre, ¿sí? Si tienen pareja y ustedes mandan, ejercen un poder sobre, ¿sí? No, y es en serio. ¿Por qué? Porque ustedes son quien dirigen, quien guía, quien direcciona la relación, ¿sí? Ese poder estamos muy acostumbrados a vivirlo. ¿Por qué? Porque es realmente lo que nosotros vinculamos como
empoderamiento, es decir, donde yo puedo ejercer poder sobre algo más o sobre alguien más. Este es el que regularmente se llega a confundir, el poder con empoderamiento. Este tipo de poder es parte de un empoderamiento de una persona, no todo. Y nos vamos a dar cuenta más adelante con nuestra charla que hay personas que ejercen poder sobre, pero no están empoderadas. ¿Sí? Entonces, el poder sobre solamente es esa guía, esa instrucción que yo puedo generar. Poder de es que comprende la capacidad de tomar decisiones, tener autoridad, solucionar problemas y desarrollar cierta creatividad. Principalmente se refiere a saber hacer y el saber como conocimiento. Aquí sí tenemos un vínculo también con el elemento económico, que es en donde nosotros podemos tener un control de los medios de producción, ¿sí? El poder de es el que vinculamos nosotros regularmente con el tema de una capacitación o con el tema de la educación profesional o el poder acceder a un negocio o una fuente de ingresos que nos permita poder desarrollar una actividad. Otro tipo de poder es el poder con. El poder con es lo relacionado con el poder político y del ámbito social. Se refiere a una solidaridad para poder organizarse, negociar o defender ciertos objetivos comunes. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que era el empoderamiento colectivo? En este sentido vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, la defensa de los derechos de los grupos sociales, en donde ya se va a trabajar con un sector para poder lograr ciertos objetivos, ya sea una igualdad, beneficios económicos, etc. Tenemos lo que denominamos como poder interior, que esto se refiere a cuál es la imagen que cada persona maneja sobre sí misma, ¿sí? Esta es la parte más difícil, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque hablamos de autoestima, hablamos de identidad, hablamos de fuerza psicológica y eso nos lleva a conocernos, cosa que la mayor parte de las personas no realizamos de manera automática, sino hasta que se nos lleva a un proceso de autoconocimiento. El tema de la autoestima es el más complejo. La mayor parte, por ejemplo, de las personas, cuando hacemos un ejercicio en los talleres de empoderamiento, es dame 10 habilidades y dame 10 debilidades. O dime 10 cosas buenas y 10 cosas malas de ti. Las cosas malas, así. Soy gruñón, soy flojo, llego tarde. O sea, las personas se saben todos sus errores. Cuando empiezan a decir las cosas buenas, empiezan muy animados y empiezan a decir: soy trabajador, soy responsable. Y comienzan a tener problemas. Y lo primero que hacen es voltear a ver, si van acompañados con un familiar o con un amigo, ¿qué tengo de bueno? Y la excusa es, ante la falta de la respuesta, es que me veía muy egocéntrico o muy egocéntrica diciendo mis cosas buenas. No, la realidad es que no nos conocemos. ¿Sí? De lo que siempre nos acordamos es de lo malo, porque es lo que regularmente la gente nos reitera. Pero es difícil que alguien nos esté diciendo constantemente tus cosas buenas. Y nosotros no analizamos lo bueno, analizamos lo malo. La autoestima nos afecta mucho por todos los estereotipos. Que no soy delgada, que no soy bonita, que no traigo moda, no traigo la ropa a la moda, que no traigo el último celular, que me voltean a ver feo, que no estoy casada, que sigo soltera, que ya estoy casada, que no puedo salir, que todo nos critican y eso nos afecta. Esa parte de la autoestima es la más compleja para poder trabajar. Pero además de eso, la identidad es un punto que la mayor parte de las personas tampoco entendemos, porque jamás nos hemos autoanalizado en decir, ahora sí como el meme, ¿por qué soy así? Y
Y eso es una realidad. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así como estudiante? ¿Por qué soy así como trabajadora? ¿Por qué soy así como madre? ¿Por qué soy así como hermana? ¿Por qué soy así como esposa? ¿Por qué soy así con mis vecinos? Y la mejor parte es, ¿por qué yo puedo decir, en mi caso, por qué yo puedo decir que Miroslava es Miroslava? ¿Qué tan auténtica es Miroslava? ¿Qué tanto es la influencia de lo que los demás quieren? Nunca nos buscamos, nunca realmente entendemos esa identidad. ¿Por qué eres buena madre? Mi mamá me enseñó. No, yo no te pregunté eso. ¿Por qué eres buena madre? Mis hijos dicen, yo no te pregunté eso. ¿Tú qué consideras que es ser buena mamá? Y ¿saben qué viene el conflicto? Es que en realidad yo no creo que soy buena mamá. Pero me acabas de decir que sí. Es que eso me han dicho. ¿Por qué eres buena trabajadora o buen trabajador? Pues me dicen que soy muy responsable. No, eso no me contesta la pregunta. ¿Por qué eres buen trabajador? Es que siempre llego puntual. No, porque eres buen trabajador. Pues porque nunca me han corrido. No, porque eres buen trabajador. Pues porque mi jefe siempre, o mi jefa dice que hago bien el trabajo. Siempre el referente es un tercero. Nunca nosotros. ¿Cuál debería ser la respuesta? Pues soy buen trabajador porque me gusta trabajar, me gusta esforzarme, me gusta mi trabajo, pero que empezara por me gusta, yo hago, yo quiero, yo pienso. Pero el referente siempre ante este tipo de preguntas es me dijeron, ellos piensan, me han dicho, consideran esa falta de identidad. ¿Sí? Yo lo comento con mis grupos de género y de hecho apenas lo veíamos, en donde decíamos, uno de los temas más complejos es la identidad sexogenérica. Y yo preguntaba, para un hombre, o sea, no les decía, ¿qué es ser hombre? Las mujeres, ¿qué es ser mujer? ¿Por qué se siente mujer? ¿Por qué se siente hombre? Y me daban las características que ya habíamos visto que era de un hombre y una mujer. Pero yo decía, ¿pero qué lo hace usted ser un hombre o ser una mujer? Y nos cuesta trabajo porque nunca nos cuestionamos eso. O sea, a mí me dijeron que como nací era mujer, entonces soy mujer. ¿Pero qué me lleva a ser mujer? ¿Qué realmente me hace sentir mujer? Tenemos que buscar esa identidad. ¿Por qué sexogenérica? Porque entonces vamos con el género. ¿Me hace sentir mujer utilizar un vestido? ¿Me hace sentir mujer utilizar el cabello largo? ¿Me hace sentir mujer ser sensible? ¿Sí? O no cumplo el estereotipo y entonces entro en una disyuntiva porque digo, entonces no soy mujer. Porque no soy sensible, no uso vestido, no uso cabello largo, no me gusta pintarme, no me gustan los deportes destinados a mujeres, y no me gustan los deportes para hombres. Y entonces entraríamos en un conflicto. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no nos conocemos. Incluso, suena a broma muchas veces, pero hay personas, familiares o la pareja que incluso dice, te conozco más yo de lo que te conoces tú. Y llega a pasar que incluso vamos a comer, piden de comer, y dice, yo no quería eso, te va a gustar, se lo come uno y dice, sí es cierto, si yo hubiera pedido lo que quería, no me hubiera gustado. Porque no nos conocemos. ¿Sí? Elementos tan sencillos que podríamos decir, y eso que tiene que ver con el empoderamiento es, si no me conozco, si no tengo mi identidad clara, si no tengo autoestima, entonces ¿cómo me puedo sentir empoderado? ¿Cómo puedo defender mis derechos? ¿Cómo puedo defender ese poder? ¿Sí? Entonces, estos 4 elementos van a ser importantes para entender si realmente estamos empoderados o si solo ejercemos un tipo de poder y lo estamos confundiendo con empoderamiento. Ahora, los indicadores. Los indicadores son, digamos, parámetros que nosotros vamos a tener para saber qué estamos nosotros realizando dentro del empoderamiento o el nivel de empoderamiento que estamos logrando. Realmente son 4 indicadores básicos: tener, saber, poder y querer. ¿Sí? ¿A qué nos vamos a referir con estos indicadores? ¿O qué incluyen estos indicadores? Bueno, tener significa como tal un ingreso. Un ingreso que sí va en la cuestión material, es decir, si tenemos
tierras, tecnología, dinero, algún tipo de medio que nos permita desarrollar una actividad. Cuando nosotros hablamos entonces de poder ejercer a través del tener, significa que yo tengo los medios para esa autonomía económica, en donde yo puedo tomar decisiones, ejercitar la acción y no requiero de un tercero para poderlo hacer porque tengo los medios económicos. A eso se refiere el tener. Esa es la parte económica, lo que regularmente vemos traducidos en políticas, ¿sí? Pero no es lo más relevante, porque esto se puede adquirir de diversas formas. Saber y saber hacer. ¿Qué significa saber? Conocimientos, conocimientos en la práctica intelectuales. Ustedes están ahorita, por ejemplo, en uno de estos indicadores, el saber. Ustedes vienen, se preparan académicamente para tener un conocimiento y poderlo utilizar en su día a día. Saber hacer significa que entonces yo voy a aplicar ese conocimiento que adquirí en mis actividades. No confundamos, el tener el conocimiento teórico no significa que lo pueda llevar a la práctica, ¿sí? Muchas personas pueden tener muchos conocimientos teóricos, pero jamás llevarlos a la práctica, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces nos lleva a un menosprecio si la situación se da al revés. ¿A qué me refiero? Hay personas que no tienen acceso al conocimiento teórico, pero sí al conocimiento práctico. Y se les discrimina o se les minimiza por no tener esa acreditación académica, ¿sí? Hay personas que llevan en una empresa 20 años, ¿sí?, que saben cómo se maneja todo, pero que desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad, estudiar una licenciatura, y que siempre los tienen relegados mientras no los necesiten, ¿sí? Porque entonces llega el jefe o la jefa con doctorado y todo, no sabe hacer nada y le dice, háblale a Lupita, es que Lupita lleva 20 años aquí y ya sabe mejor cómo funciona esto que yo. Háblale a Raúl, porque él sí sabe con quién hablar. Pero los puestos que los ejerce son quienes tienen los títulos, porque al final no entendemos que realmente se debe de hacer un binomio entre el saber y el saber hacer. Entonces, esto es lo que también a nosotros nos debe de llevar a verificar si quien está en el poder está empoderado o si solamente ejerce un poder ficticio. ¿Sí? Entonces, por eso es importante para nosotros. El poder, a través del saber, nos puede dar jefes. El poder, a través del saber hacer, regularmente lo que nos da son líderes. ¿Sí? Esa también es una de las grandes diferencias. Por eso cuando hablamos de empoderamiento hablamos de liderazgo, porque nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese empoderamiento hacia la práctica. Entonces, un poder de saber es bueno, pero regularmente lo que nos da solo son jefes o jefas. Un poder que va vinculado con el saber hacer nos da líderes, porque sabe y entiende lo que las personas que van a estar asumando viven, sufren y van a trabajar. Y entonces, a través de esa experiencia, puede imponer un liderazgo. El querer, que se refiere a ese poder interior. Se trata de esa fuerza psicológica, valores, miedos, un poder espiritual, confianza en sí mismo, imagen que tenemos, y se refiere también a tomar conciencia de qué quiero en la vida y asumir las consecuencias de qué quiero en la vida sin culpar a los demás. Esto es un elemento también muy fuerte para nosotros dentro de la sociedad. ¿Por qué? Así como les comentaba que la mayoría de las personas no hacemos conciencia de mi identidad, ni de por qué yo reacciono de esa forma, o el por qué yo en un momento dado tomo esas decisiones, quienes son conscientes a veces no lo ejercen por el miedo de responsabilizarse. ¿Sí? Es más fácil decir, yo estudié Derecho aunque no quería porque mi papá me dijo, a decir, yo estudié Derecho, la regué y no me gusta la carrera. Porque así puedo culpar a mi papá cada vez que me sienta mal. ¿Sí? Eso también es algo que pasa.
no nos gusta responsabilizarnos de las decisiones. Y entonces siempre buscamos un respaldo para que alguien nos apruebe una decisión y si sale algo mal, entonces le pueda echar la culpa. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros con el poder interior. Yo hice esto, salió mal, sí. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Eso cuesta mucho trabajo. Porque implica desde buscar cómo corregir, asumir las consecuencias, incluso pedir disculpas cuando afecta a terceros. ¿Sí? Entonces, este proceso de querer implica realmente aceptar la responsabilidad de los actos. ¿Sí? Entonces, como les decía, es una toma de decisiones, es poder, querer y saber qué implica esto y sobre todo también poder influir con esa toma de decisiones en otras personas. Y entramos en estos pocos minutos que nos quedan, ¿a qué me refiero con mitos y realidades? Vamos a verlo de manera general. Punto número 1, y se los comentaba al inicio de la conferencia. El empoderamiento no solo es de las mujeres, el empoderamiento implica también a los hombres. Por más que les hayan hecho creer que en esta sociedad los únicos empoderados eran los hombres, eso es mentira. ¿Sí? Los hombres y mujeres estamos en las mismas condiciones, en el sentido de que no nos conocemos y en el sentido de que somos una consecuencia de esos roles y estereotipos de género y sociales que nos han impuesto. No solo las mujeres sufrimos las consecuencias del género, también los hombres. La diferencia es que por el grado de violencia que las mujeres sufren, se ha visibilizado más. En el caso de los hombres, como el tipo de violencia, más que física, es de carácter emocional, la hemos invisibilizado, porque además rompe con el esquema que nosotros pusimos dentro del género, en donde ellos son sensibles, en donde ellos sufren, en donde ellos requieren también atención. Porque además socialmente nos hemos encargado de decir que los hombres son los malos del cuento. No niego que hay mucha agresión contra las mujeres, pero tampoco podemos negar que hay mucha agresión hacia los hombres. Hablando muy equitativamente, podríamos decir que incluso el problema en el caso de la violencia contra el hombre es que la justificamos porque consideramos que es parte de su masculinidad. ¿Sí? Como que, así como les decía, ¿por qué los hombres se casan? Ah, pues porque les dijeron que se tienen que casar. ¿Por qué los hombres tienen que salir a trabajar? Porque les dijeron que tenían que salir a trabajar. Y el hombre que decide quedarse en casa para cuidar a sus hijos, entonces rompe el estereotipo y le empiezan a criticar. Y entonces ya no toma una decisión sobre su vida, sino socialmente que es aceptable. Le pueden decir, tú vivías más contento cuidando a tus hijos. Sí, pero todos me criticaban, entonces me salí a trabajar. No está empoderado. Independientemente de lo que socialmente criticaban de que porque lo mantenía la mujer, porque es una palabra muy interesante, cuando el hombre se queda en casa y la mujer trabaja, está de mantenido. Cuando la mujer se queda en casa y el hombre sale a trabajar, es ama de casa. ¿Sí? Hay violencia, sí, pero de un carácter psicológico. ¿Sí? Entonces, tanto mujeres como hombres, el primer mito que hay que romper es que todos los hombres están empoderados y también hay que romper el mito de que ningún hombre necesita empoderarse. No, el empoderamiento no es exclusivo de las mujeres, es un tema general. Segundo mito, las mujeres sufren de violencia que obstruye su empoderamiento, o más bien, esto es una realidad, no es un mito. Las mujeres sufren de violencia que obstruye su empoderamiento, sí. Aquí sí sería algo que encontramos muy comúnmente. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres decimos sufren de violencia que obstruyen su empoderamiento? Una mujer que puede tomar decisiones, una mujer que en un momento dado es responsable, una mujer que llega a un puesto jerárquico por trabajo y que es rechazada porque la mayor parte de sus compañeros son hombres y la relegan. Ese es un tipo de violencia que no la deja ejercer su empoderamiento. Los estereotipos de que si eres mujer te tienes que ir a cuidar a tus hijos, si eres mujer no te voy a llevar a las reuniones porque tu marido se enoja, si eres mujer no te puedo dejar que vayas a un lugar fuera de la ciudad porque entonces
no te puedes desapegar de la familia. Esos pequeños detalles que se traducen en un tipo de violencia, sí nos implica a nosotros como mujeres no ejercer el empoderamiento. Siguiente punto, el empoderamiento ayuda a obtener igualdad social. Sí, es una realidad, pero bien ejercido. ¿A qué me refiero con esto? Y les puedo asegurar que conocen, y aquí sí me voy a referir a las mujeres, a varias mujeres que se dicen empoderadas porque llegan a un puesto jerárquico alto, a una dirección, a una coordinación, a ser juezas, a ser magistradas, ¿sí? Entre otros, y entonces se sienten empoderadas porque llegan y empiezan a gritar desde que entran. Son unos inútiles, no hacen nada, ni no lo hago yo ya te dije, y todo el tiempo está gritando. La jefa soy yo, y esa es una frase que siempre dicen, la jefa soy yo, aquí la que manda soy yo. ¿Sí? A mí me costó llegar aquí, bueno, a todos nos ha costado. Y entonces, ese falso empoderamiento no nos genera igualdad. Por el contrario, porque podemos encontrar dos vertientes. Por un lado, la que se dice feminista, pero no contrata mujeres. Porque vieran que son bien chismosas, no hacen el trabajo, piden permiso. Y entonces uno dice, ¿y dónde está tu empoderamiento y tu feminismo y tu sororidad? Sí, pero es que no, ustedes no saben lo que es trabajar con mujeres. O por el otro, la mujer empoderada, o que se dice empoderada, que más bien ve un hombre. ¿Por qué? Porque solo le da lugar a los hombres. Solo se respalda de los hombres. Solo pide opiniones de los hombres. A las reuniones solo lleva hombres. En los puestos más importantes solo tiene hombres. ¿Por qué les digo que aquí hay una falta de empoderamiento? Porque ¿saben por qué las mujeres que tienen puestos altos siempre tienen como asesor o como segundo al mando un hombre? Porque requiere la validación de un hombre. Porque aunque se supone está ejerciendo el poder, necesita que un hombre le diga, estás bien. Y esto es muy grave. ¿Cómo podemos saber si mi jefa, y aquí sí, reitero, hablo de mujeres, está empoderada o solo cree que ejerce poder, que tiene poder de, pero no está empoderada? Estamos en una reunión. Sí. Presentamos un proyecto. Dice que está de acuerdo. Salimos y no tardo más en salir yo que en lo que llega su asesor. 5 minutos después, déjame pensar si realmente vale la pena lo que estamos diciendo. Traducción, habló con el asesor y le dijo, yo creo que no es así. Y entonces, dice uno, pero la acabo de ver súper segura. Sí, pero el asesor no. 2 horas después, llega el asesor con ustedes, les pregunta el proyecto. Ah, creo que sí. Entra a la oficina, 1 minuto después, continúa con el proyecto. ¿Quién tomó la decisión? ¿Está empoderada? No. A veces no lo vemos en la oficina. ¿Saben cómo lo vemos? Toma la decisión, déjame pensarlo. Oye, papá, marido, hijo, hermano, a quien quieran, pasa esto en la oficina, ¿tú qué harías? Y no tiene nada que ver con el caso de las Juanitas que nos dicen, es que siempre quieren sustituir a las mujeres, pues no, va en razón de la persona. ¿Por qué sucede esto? Porque tengo un poder de mando, pero no estoy empoderada. Necesito la validación de alguien más para poder tomar una decisión. ¿Sí? La mayor parte de estas mujeres buscan la validación de un hombre, pero incluso podemos encontrar validaciones a otro miembro de la familia o a otra persona, incluso una mujer. No le hablan al papá, le hablan a la mamá, le hablan a la hermana, a la mejor amiga. Y la pregunta a veces es, ¿por qué siempre que vas a tomar una decisión le hablas a ella? Es que ella ya tiene experiencia. No, quieres la validación de alguien. Y cuando no obtiene la validación, sufre, literal sufre. Todo el tiempo está pensando, ¿y si está mal?
¿Y si sale mal? ¿Y si nos corren? ¿Y si no nos corren? Bueno, es toda una tragedia hasta que ya le dan los resultados. Por eso les decía, la parte más difícil es la interna. Una persona empoderada toma una decisión y asume las consecuencias. Así de sencillo. Pero también les decía, el problema viene muchas veces en que los hombres también cometen los mismos actos. Y entonces necesitan la validación de un tercero. ¿Sí? Y esto lo pueden ustedes incluso ver haciendo una autocrítica, cuando toman una decisión, qué tan empoderadas o empoderados están. El resultado no es bonito, pero nos sirve para entender cómo tengo que cambiar. ¿Es un proceso difícil? Sí, porque tengo que conocer mis habilidades. ¿Por qué yo no voy a dudar si está bien un proyecto? Porque entonces yo ya me reconocí que soy buena trabajando, que soy una persona inteligente, que soy una persona sensata, que soy una persona responsable, no porque me lo dijeron, sino porque yo sé mis cualidades. Y que si algo sale mal, sé que lo voy a poder resolver. Pero eso implica un autoconocimiento y autoestima. Siguiente punto, el empoderamiento comprende un aspecto económico. Esto yo diría que es un poco mito y un poco realidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de la realidad? El tema de la realidad es que si no tengo dinero no puedo hacer muchas cosas. Y dicen que el dinero no te hace feliz, pero sí ayuda a poder lograr la felicidad, aunque digan que no. A mí me hace muy feliz viajar, pero si no tengo dinero no puedo viajar. No es lo único que me hace feliz, pero sí ayuda. Lo mismo cuando nosotros podemos ser muy emprendedores o emprendedoras, podemos tener mucha autoestima, podemos tener muchas ganas de hacer las cosas, pero si no tengo recursos no lo puedo lograr. Entonces, el empoderamiento sí tiene que ver con una parte económica, pero no lo es todo. Hay mujeres u hombres que tienen la parte económica, pero no pueden tomar decisiones. Entonces, esto no nos lleva a un empoderamiento real. En el caso de las políticas públicas enfocadas al apoyo de mujeres en bajos estratos o con problemas de violencia, esto es algo que vemos muy comúnmente. Las políticas van enfocadas a darles un recurso cada cierto tiempo para poner un negocio, y lo que nosotros vemos ya haciendo un estudio de cómo se ejerce ese presupuesto es que muchos negocios no se terminan de poner, porque cada vez que la señora va a cobrar el apoyo económico, el marido le dice, ¿ya te lo dieron? Y entonces dicen, oye, ¿en dónde está la ayuda a que no sufra violencia y a donde pueda ella tener una autonomía económica? Jamás se va a lograr. O incluso hay quien dice, qué bueno que ya te van a poder poner a trabajar, entonces ya me vas a poder dar a mí. Y no se niegan, ¿por qué? Porque no tienen esa parte de del empoderamiento individual, de donde ellas se van a dar el valor para decir, no, voy a trabajar, pero va a ser para mí, voy a trabajar para lograr mis metas, más no para seguir sufriendo una violencia. Siguiente punto, no todas las personas que ejercen poder están empoderadas. Les decía, esto es una realidad. No, el que yo pueda mandar a alguien no significa que esté empoderada. Significa que llegué a un lugar en donde me dieron una jerarquía que me permite realizar eso. Pero no significa empoderamiento. Si yo llego gritando, ofendiendo, minimizando a una persona en un trabajo, yo no me puedo decir que soy una mujer empoderada. ¿Sí? No me importa el grado, no me importa el nivel ni el ingreso. No están empoderadas. Ni hombres ni mujeres. Si hay una mujer que llega y dice, es que yo soy jueza y por lo tanto todos tienen que hacer lo que yo digo, la señora está muy mal. ¿Por qué? Porque no está empoderada. ¿El empoderamiento qué implica? El también cuidar al personal, porque yo sé que necesita. El liderazgo, como les decía. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Una jefa, una líder. El jefe manda, el líder coopera en el trabajo. Me equivoqué y mi jefa desde que va llegando me va gritando y ya toda la oficina se enteró de que me equivoqué. Esto es un jefe. Un líder, ¿qué hace? Hay un problema, como equipo lo vamos a resolver. En lo individual, ya
aislado del grupo, se presentó esta situación, quiero tu versión de los hechos, ok, el problema ya lo tenemos, no me interesa buscar culpables, dame una solución. Busquemos una solución. Eso es un líder. ¿Saben qué va a volver a pasar? La persona no se va a volver a equivocar. Y si se equivoca, va a buscar la manera de no causar conflicto. ¿Porque le da miedo a su jefe o su jefa? No. Porque siente empatía y lo primero que va a decir es, yo no me puedo volver a equivocar para no fallarla. Ya no le preocupa la empresa, ya no le preocupa el trabajo, le preocupa la persona. Responder. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es una persona empoderada. Quien está empoderada busca empoderar a los demás. No como muchas veces encontramos que decimos, ella es la directora, pero no quiere que entre otra mujer a trabajar porque qué tal si le quita el puesto. Porque además es una falta de autoestima muy grande, porque entonces dice, yo no me merezco el puesto y entonces alguien que sea mejor me lo va a quitar, pues entonces no está empoderada porque no busca empoderar. ¿Qué es lo importante? Yo voy a hacer que tú te empoderes. ¿A lo mejor te van a dar mi puesto? Sí. Pero yo estoy segura que yo también voy a acceder a otro puesto. Pero yo sé que si tengo gente capaz, mi trabajo va a salir. Y yo estoy respaldada. Entonces, alguien que está empoderado no busca solamente ejercer poder por mando, sino también que las personas crezcan. Una mujer empoderada siempre es líder. Falso. Y lo digo porque en alguna ocasión escuché que decían, las mujeres que son líderes son mejores que los hombres. No es verdad. Porque reiteramos, no confundir liderazgo con ser jefes. No confundir liderazgo con solo poder de mando. Las mujeres no siempre son mejores que los hombres. Estamos en el mismo nivel y tenemos la misma capacidad de equivocarnos. Es como hace unos años, no sé si recuerdan, en el Estado de México que decían, las mujeres policías van a ser de tránsito porque son más honestas. Y es que no viven en el Estado de México. Sí. Porque la realidad es que cuando nos cambiaron a las mujeres, uno decía, oye, te detienen a cada momento, y ellas literalmente te dicen, ¿cómo nos arreglamos? Pero sí te digo que menos de 500 no. Hasta cuota te ponían. Y uno pregunta, ¿realmente son más honestas? No. Pero ese es otro estereotipo. ¿Por qué piensan que las mujeres son más honestas? Porque son buenas, porque son nobles. No siempre. No digo que hay mujeres muy honestas y muy nobles, pero no todas. Como tampoco me puedo atrever a decir que todos los hombres son malos, son violentos, son corruptos. La corrupción no va en razón del sexo, va en razón de valores. Y eso sí hay que decirlo, socialmente estamos en una crisis que no queremos entender. ¿Sí? Pareciera que se nos olvidó que el respeto a esos valores con los cuales nos educaron es lo que nos daba una tranquilidad. Entonces, no siempre las mujeres empoderadas o que se dicen empoderadas son líderes. Pero también hay que decirlo, hay mujeres que tienen un empoderamiento, que son líderes aunque no tengan cargo. Y ustedes lo pueden vivir en todos lados. En la oficina, en donde dicen, si fulanita de tal señala que sí, se hace. Porque hasta el jefe se cuadra con ella. ¿Quién es? La secretaria. Así de sencillo. Y a veces es más líder quien tiene un puesto más abajo del jefe, pero ¿por qué? Por la fuerza que ejerce ante el grupo y por el apoyo que ejerce. Una persona empoderada no es víctima de violencia. Otro mito. ¿Hay mujeres empoderadas víctimas de violencia? Sí. Porque la violencia no se fija en el empoderamiento. Yo puedo ser una mujer muy empoderada, pero eso no me libra de que allá afuera alguien me pueda agredir sexualmente. Yo puedo ser una mujer empoderada, pero eso no me libra de llegar a un lugar en donde existe el machismo y me quieran relegar. Yo puedo ser una mujer empoderada, pero eso no quita de que constantemente me critiquen por no tener una familia, hijos o estar en casa. Eso es violencia. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer empoderada y una mujer no empoderada? La mujer empoderada
va a buscar la manera de poder salir de ese círculo de violencia, porque lo va a visibilizar desde el primer momento. La mujer que no está empoderada, no es que le guste estar ahí, sino que simplemente no ha encontrado la manera de visibilizar esa violencia y la justifica. Si yo estoy en una oficina y a mí me relegan por ser mujer y estoy empoderada, me voy a dar cuenta inmediatamente y voy a decir, no, espera, tú no me estás mandando a la esquina por el hecho de que no sepa trabajar. A ti lo que te pesa es que soy mujer y que yo puedo hacer el trabajo igual o mejor que tú. Una mujer que no esté empoderada y le dicen, vete para allá, lo que va a decir es que es normal, ellos ya tienen más tiempo aquí. Una mujer empoderada en algo tan sencillo como que voy pasando y me dicen, llévate el café. Y va a decir, no, párate tú. A una mujer que va a decir, pues llega de camino, ¿qué me costaba llevarme el café? Detallitos, en casa. ¿Quién está empoderada y quién no está empoderada? Las mujeres a veces les digo, si yo les llevo y les digo, no estás empoderada, sufren mucho, porque en automático ponen una defensa. Pero les digo, miren, hagan un estudio muy sencillo. ¿Quién decide qué comer? Si deciden los hijos y el esposo y nunca las toman en cuenta, punto mal. ¿Quién decide dormir los fines de semana? Si decide el esposo y los hijos y ustedes dicen, ahí no me gusta, pero si pues somos la mayoría y no las toman en cuenta, punto malo. Igual para los hombres, aunque les digan que sí, que ustedes toman la decisión, no, ustedes a veces tampoco. Si les pregunto a uno, ¿dónde llevan a los niños a la escuela? Y dicen, a la esquina. ¿Por qué a la esquina? Es que dijo mi marido. ¿Y tú qué verías? Yo la quería llevar al otro lado. ¿Y por qué no la llevaste? Es que ahí dijo mi marido. Punto malo. ¿Por qué? Porque significa que ustedes no están siendo tomadas en cuenta. Dentro de la propia familia no están siendo empoderadas. ¿Sí? Pero si ustedes me empiezan a decir, yo decido, yo hago, yo esto, entonces también hay que ver si entonces su ejercicio es de poder o realmente hay un empoderamiento. ¿Qué sería un empoderamiento? Todos consultamos y si doy una opinión, es tomado en consideración. Y el último, empoderamiento económico resuelve cualquier tema es violencia. Ahí hubo un error. No, la economía no resuelve la violencia. Hay muchas mujeres profesionistas y muchos hombres profesionistas con muy buenos ingresos, víctimas de violencia. ¿Sí? Tener dinero y tener una profesión no me resuelve la vida. Como lo dije anteriormente, lo económico es un plus, más no todo. Conclusión. 1. Para lograr el empoderamiento me tengo que conocer. Conocer mis miedos, conocer mis errores y conocer mis debilidades y mis habilidades. Mi peor enemigo puedo ser yo, pero también mi mejor amigo. Por lo tanto, si me conozco, sé cómo puedo modificar lo que es malo y cómo puedo perfeccionar lo que ya es bueno. Segundo punto, el empoderamiento se vive a nivel individual y colectivo, lo que implica como colectivo en sociedad, familia, escuela, trabajo, amigos. Si yo estoy empoderado en esos 4 niveles, lo demás lo puedo lograr. Tercero, el empoderamiento económico, sí, es necesario. Una vez que ya logré los otros 2, el tercero, que es lo económico, créanme que es lo que menos les va a costar. Y el cuarto, una vez que ya logré ese empoderamiento a nivel individual, colectivo y económico, viene el político. No antes, porque si no entonces tenemos a quienes están dando la cara, pero que quienes toman decisiones son su familia, su amigo o su asesor. Antes no. Entonces les invito a que realmente hagan conciencia sobre su identidad, sobre su poder, y que en caso de que digan, creo que me falta empoderamiento, pues busquen el medio para poderse empoderar. No es malo decir, no estoy empoderada, es visibilizar lo que necesito para lograr el éxito. Gracias.